Vamos a ver qué decía Vidal. También hoy habló y dijo lo siguiente. Le escuchamos. 1M. El discurso de la gobernadora. En un día cargado por las aperturas de sesiones ordinarias, la última en hablar fue María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Durísimas críticas a los gremios docentes en el medio del conflicto paritario. Lo más duro ya pasó. No vengo a decirles que todo está bien ni que ya salimos adelante. No lo digo porque no es la verdad. En la provincia de la maldita policía, hoy tenemos un jefe de la fuerza que denunció y apresó a su hermano. En la provincia de La Salada, del Pata Medina, de Balcedo, hoy las causas judiciales avanzan. Necesitamos más avances. Una reforma en la justicia que nos haga volver a creer. No puede ser que una persona acusada de un delito grave tenga la posibilidad de preguntarle 7 veces a la justicia de la provincia si es culpable o inocente mientras está en la calle. Claro que el salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo. El año pasado, después de 17 días de paro, los docentes terminaron cobrando un 25% de aumento, igual que el resto de los trabajadores de la provincia que no hicieron paro. En una escuela pública, secundaria, pobre de la provincia de Buenos Aires, menos de 3 chicos de cada 10 aprenden lo que necesitan de lengua y 1 de cada 10 lo que necesita de matemática. ¿No es evidente que hay muchos chicos que no están aprendiendo? Estos problemas no se resuelven solo con paritarias y aumento de salario, ni con abrir escuelas nuevas, ni con decir que el aplazo estigmatiza. No estamos discutiendo que un docente se puede enfermar, necesite cuidar a su hijo. Lo que estamos discutiendo es el abuso, la licencia trucha y el 17% de ausentismo en la escuela pública versus el 5% en la escuela privada. Los bonaerenses no vamos a volver a depender nunca más de nadie. Letal la última frase, ¿no? Los bonaerenses nunca más vamos a depender de nadie, ¿sí, Débora? Bueno, hacía referencia justamente a la posibilidad que ha tenido la provincia de Buenos Aires de obtener mayores recursos, claro, ¿no? El famoso fondo del conurbano. A mí me parece que fue un discurso muy vehemente, que estuvo en línea, me parece que hubo una correlación previamente aceitada con Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, e incluso algunas frases Ahora, dichas, acto seguido, ¿qué pasó con los docentes? decretaron paro. Bueno, claramente María Eugenia Vidal no fue conciliadora respecto a la problemática docente, sino que subió la apuesta, como lo había hecho el año pasado, y tras el discurso, el paro quedó efectivizado para lunes y martes. Es decir, en la provincia de Buenos Aires las clases no arrancan. Sí, ¿Cómo Seferino. No, el discurso es muy bueno, el de Vidal. Me gustó mucho la referencia a los padeceres de la escuela pública. Y eso de que la mitad de los chicos que entran a la escuela pública en el secundario, solo la mitad termina el secundario. Y de los que terminan, solo 1 de cada 10 aprende lo que necesita en matemáticas. Y después ese tema de los maestros, ¿no? Los maestros se ausentan en la escuela pública, pero no en la escuela privada. 17% contra 5%. Yo creo que ese es un problema fuerte. Ahora, también creo que a ella le fue muy bien el año pasado con la huelga de los docentes en términos de imagen. Y creo que la oferta que está haciendo en este momento, sin cláusula gatillo, es una oferta para ser rechazada. ¿Por qué digo esto además? Porque creo que tiene que haber una relación entre gastos e ingresos. En la provincia de Buenos Aires ha habido un revalúo inmobiliario muy fuerte. Los impuestos han aumentado en inmobiliario entre el 46 y el 54%. Entonces, ¿cómo puede ser que una provincia que reciba tanta plata haga una oferta tan pobre? Yo creo que eso hay que cuestionarse. Es que no recibe, perdón, tiene tanta déficit. plata. Digamos que es una provincia que cuando... No tardaron ni 2 segundos. No, es que hay que decir, ¿sabes cuál es el problema de Argentina? ¿Cuál es el problema? Que no es saltar en 2 segundos. Tenemos que tener números concretos. Porque vemos 2 Argentinas, los que se creen que esto es Suiza y los que se creen que es Calcuta. Acá en este debate hubo gente que dijo que hubo 270.000 ingresos por trabajo y otros dijeron 60.000 despidos. Acá algunos dicen hay 30% de pobres, otros dicen no, hay 33%. Entonces, como juegan con las cifras, yo comprendo que vivimos muchos años de un apagón estadístico y no hay números, entonces hoy cuesta. ¿Le creemos al INDEC o no le creemos? Sí, no podemos inventar... todo. Los dos números son del INDEC. No podemos 270.000 inventar, empleos más hay en un año. son del INDEC. Bueno, entonces no podemos una cuestión de fe
decir los números de un país porque no somos serios. Nosotros somos periodistas. O los creemos, y si no los creemos tenemos que demostrar por qué no existen. ¿Qué tiene que ver con lo que yo decía? Pero vos estás diciendo algo que no es real. Cuando asume la gobernadora, después de la caótica gobernación de Scioli, no se podían pagar ni los aguinaldos porque había 178 millones de pesos. Hoy todavía no entraron los 40.000 y vos hoy tenés un desajuste absoluto porque por cada 100 pesos entran 18 a la provincia. Entonces vos no podés crear un clima que en la provincia sobra guita porque no sobra guita. No le tendrían dije que pagar eso, más. digo que sí, los impuestos, tendrían que pagar. Si te aumentan los impuestos, Sí. también te deben aumentar a sus Bueno, pero asalariados. achicar el cuerpo político, achicar los asesores. Chicos, el tema acá es que la inflación no va a ser. caro. El tema acá es que la inflación no va a ser el 15%. No. Obviamente, claro. por eso necesitas una cláusula Sí. gatillo que se la das a los bonistas en pesos. ¿Por qué no se lo vas a dar a los trabajadores? Sí. Porque A los ver, bonistas, sí, si no, Rosario. no te invierten. Sí. Bueno, pero nosotros Sí. que vamos a... Sí. Pará, que eso A es ver. importante. Sí. Porque yo puedo maestro bajar la también. inflación, Sí. pero no quiero que me la bajen No con les mi importa salario, los ¿eh? maestros. La verdad, ¿por qué yo la voy a pagar a la fiesta? La verdad es así. Al bonista, si no le das cláusula gatillo, no te ¿Y trae está bien nada. eso, Liliana? Y el No. estoy diciendo que esté Digo, bien. pero no Y en ojo, se cambio, puede criticar puedo también un poco. terminar- Pero se puede criticar un puedo poquito terminar nada más. Es decir, justamente. Elevemos el nivel, digo, todos los días, porque Si todos no los te días... hagas el Sí, audaz. pero digo, es una cuestión grave la de los docentes. por Que favor, sí. le A ver, ofrecen Pero no te puestos hagas para el la audaz ciudad. cuando fuiste Y al los alcahuete del gobierno anterior. los docentes o los jubilados Sí, pero obviamente eso no están explica. cautivos, es obvio. El Explican inversor todo. lo tengo que seducir. Al docente o al jubilado lo tengo agarrado, es por eso, Sí, a ver, por favor, obviamente. Rosario, sí. No, la gobernadora hizo un discurso mucho más enfático que el presidente, ¿no? Si bien tomó la base de lo que dijo Mauricio Macri, hay un dato respecto del ausentismo que marca la gobernadora y es muy interesante, porque en realidad esto habla de la falta de control del mismo Estado. Es decir, acá lo venía haciendo una empresa ya del gobierno de Scioli, sí. que se llama Dians Consulting, Sigue y la es la misma. que, exactamente, y sigue la misma. Entonces, la pregunta es, a ver, nos sentamos con los docentes y le decimos que faltan más que en la escuela privada, pero es el Estado el que controla y encima terceriza eso y nos sale un montón de plata. En diciembre relicitó esa Divide creo que- la provincia en 4 zonas para relicitar. La pregunta es, evidentemente el control lo tiene que tener el Estado. Lo dividas en 4, en 8, en 10 o en una, evidentemente ahí hay un negocio de algunos, no sé de quiénes, que hace que este número se permita. Son licencias truchas con el control o con la vista que no hace el Estado respecto del Pero tema. ¿sabes qué te Sí, dicen, sí. Rosario? Sí. Perdón, ¿sabes qué Estamos te dicen? hablando- Que es lo dramático. Sí. Que intervienen profesionales de la salud. Porque lo que vos decís es muy cierto. claro. ¿Por Sí, qué firman cuando médicos, trabajamos claro. para el Vos Estado, decís eso. nosotros decimos, no voy, total? Desde el 14 de febrero al 28, que fue ayer, cuando las maestras tienen que ir a preparar el aula y toda la historieta, hubo 19.000 pedidos de licencia. O es un gremio con una salud muy frágil, o como bien plantea Rosario, hay algo que no está bien. Lo que pasa que más allá de controlar esta empresa, tenemos que controlar algo que no podemos controlar nosotros, porque no somos profesionales de la salud ni de la psicología. ¿Cómo determinamos que una carpeta médica o psicológica es trucha? Bueno, Un pero el médico Estado en un tiene día- profesionales para poder controlarlo. Claro, un porque si no, médico no en un podemos. día, Pablo, un 107 auditor, licencias, un auditor. chicos, Bueno, lo que un pasa solo es que hay médico un en un Estado día. que hay muchísimos entramados No, no, no. mafiosos de este Y estilo, bueno. que son difíciles de desmontar. Es una cultura que viene desde hace por lo menos 20 años, ¿no? Sí, por favor, Marijuña. Sí, que a mí me parece que la agenda de... Hoy yo sentí que el presidente, de alguna manera, había tomado la agenda más humana y de cuidado de María Eugenia Vidal, ¿no? Y creo que es una agenda moderna, la agenda de los derechos de las mujeres, de que estemos hablando de la calidad educativa. El presidente también habló de la calidad educativa, de que ahora con el programa Aprender, con las evaluaciones, ya saben escuela por escuela cuál escuela funciona mejor, cuál no. Y se preguntaba por qué los padres no tienen el derecho de saber cómo está la escuela a la que mandan sus hijos, porque eso va a hacer que todo el sistema mejore y las peores escuelas, en la mayoría de los casos, son a donde van los más pobres. Entonces todo apunta a tratar de dar un servicio mejor para la gente que más lo necesita. Entonces no me parece que es marketing, Seferino. No estamos acostumbrados, pero no es marketing. Estamos hablando de, esta es la Argentina real, de los docentes que se ausentan, de los sindicalistas que no defienden realmente los intereses de los docentes, y hay muchos docentes que sí van a clase y quieren, y que la agenda de Baradel no es la de ellos, pero estamos empezando a hablar de cómo mejorar la educación. Ese no era un tema que estaba en la agenda en los últimos 20 años. Además, la estructura ¿no? sindical, por lo menos la que representan Moyano y Baradel, representa un sistema de sindicalistas fuertes y trabajadores débiles.
Así. Sí. A ver, Rosendo, ¿cómo lo viste a María Eugenia Vidal? Es el ancho de espada de Cambiemos, ¿no? Ella. Yo creo que es Bueno, mucho más futura simple. candidata Es la presidenta. figura con mejor imagen de toda la Sí. política nacional, Sí, ¿no es sí. cierto? Es así. Yo que lo que te diría, y recojo un poco algunas cosas que se dijo acá, en el sentido de que Macri sigue siendo un líder político que medio funciona en la pospolítica, como se dice. María Eugenia Vidal es un líder político que conduce, yo te diría, políticamente. Fue un discurso para mí muy político el de María Eugenia Vidal. También es cierto que ella maneja un territorio, que es la provincia de Buenos Aires, que requiere un liderazgo muy firme, ¿no es cierto? Para mí fue lo que ante todo yo rescato de ella, es el estilo El de otro día liderazgo. alguien acá Sí, y dijo, además un tiene minuto, porque el otro día pasión, acá ¿no? dijo Milei, dice, la evita amarilla. Bueno, de hecho le pelea votos al peronismo en la provincia, porque ahí donde Cristina tiene buena imagen, ella también tiene buena imagen. Además, para Ella reelegir en también tiene buena 2019, Sí, ese para es un Macri dato, reelegir sí. en 2019, necesita de la provincia de Buenos Aires. Claro. Así que, Sí, sí. sea que el presidente se presente a un nuevo mandato, o sea que decida que sea María Eugenia Vidal la candidata a presidenta de Cambiemos, la provincia de Buenos Aires es el bastión electoral que necesita cualquiera, Claro, no y solamente un voto Cambiemos, claro, para también. poder Sí. ganar la elección nacional. Sí. Un solo dato Sí, quería dar nada a más. ver. María Eugenia Vidal, me parece a mí, a lo que se refirió también es a la metodología de protesta, porque ella dijo que en la misma oferta salarial en el año pasado en todo el sector público, los docentes con 17 días de paro y el resto de los sectores que no hicieron paro obtuvieron la misma paritaria. De modo que la crítica fue muy fuerte. Respecto del tema del déficit, es cierto que hubo un recupero, pero el déficit sigue siendo muy alto, 35.000 millones de pesos. Quizá hubiera sido 80.000 si no hubiera habido todas estas reformas a las que hacía referencia y aumento de impuestos y transferencia de recursos. Pero claramente no es una provincia que no esté en déficit. Está el plano de la caracterización política, de la forma de los discursos, tanto el de Mauricio Macri como el de María Eugenia Vidal. Uno más contemplativo, un poco más tirándole una mano a la oposición, más firme, un poco apretando, en este caso a los docentes. También está el momento del año donde cae, ¿no? 1 de marzo, plena paritaria docente, y es el tema caliente en la provincia. Ahora después, me parece que también uno pone los deseos para que se discutan las cosas que se tienen que discutir con la mente abierta, ¿no? Que en cada debate pensaba en la educación y pienso en el aborto, para hablar de los dos temas más fuertes en cada uno de los dos discursos. Que uno pueda transformarse en ese debate, que pueda escuchar y eventualmente también modificar la opinión con la que entró ese debate. Porque si no, es saber quién gana y el otro es un retrógrado y vos sos un troglodita y vos sos un asesino. Y vos cómo no vas a estar de acuerdo con lo que yo pienso, si es lo único que hay. Entonces eso dura 40 segundos y cualquier tema muere en 40 segundos. Y hay temas muy profundos que sin elecciones los argentinos merecemos debatir y merecemos, insisto, transformarnos en el transcurso de ese debate, que algunos van a ser largos. La educación merece un debate muy largo y soluciones urgentes. Eso es una contradicción, pero necesitamos las dos cosas. No puede ser que la gente no vaya a trabajar. Eso, ¿qué aprendimos en casa? Seguramente todo lo mismo. Uno tiene responsabilidades que cumplir, la que sea. A los chicos les decimos, vos tenés que estudiar. Y cuando sos más grande, vos tenés que trabajar. No podés pasar una carpeta amiga porque sí, porque te dejan. Por Además, más que me los parece que controles, ella cuando perdóname, resalta- digo, por más que los controles estén en manos de Laxos. uno, del otro y esté mal, Sí. la responsabilidad es parte de uno también, ¿no? obvio. Si no me controlan, bueno, viste, yo no voy. Yo creo que Creo ella que- cuando Claro. resalta el ausentismo de los docentes también genera una alianza con los padres y eso es lo que busca, porque todos sabemos que muchos chicos comen en las escuelas y Es que lo que cuando decía un, chico, Seferino. cuando un chico falta, descalabra a toda una familia y genera un caos. en Ahora, la- pero en ¿hasta una cuándo? familia. Un minuto. Traslada la ¿Hasta responsabilidad. cuándo? Porque hace 20 y pico años tiene esto. Siempre pasa Sí, lo mismo. sí, claro. La postal de febrero es siempre la misma, con las mismas caras. ¿Hasta cuándo como sociedad, Rosendo, nos vamos a permitir esta discusión sin tratarla o llevarla a cierta profundidad, ¿no? Para buscar una salida, una solución. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Es decir, lo que sí sé... Porque siempre lo lo que sí mismo. sé- Ese cuento de la buena pipa, sí. Claro, es que yo realmente no lo sé. Es decir, ya deberíamos haberlo corregido con las experiencias que hemos tenido en esto, ¿no es cierto? Pero me parece que esto requiere una solución más de fondo en este sentido, ¿no es cierto? Yo creo que el tema, porque además es la cuestión, por los docentes que se ausentan, hay otros docentes, ¿no es cierto?, que van todos los días a enseñar y a veces se cae, viste, en la injusticia de hacerle al docente público una generalización, ¿no es cierto? Es decir, el docente es absolutamente fundamental. Ahora, sé que me meto en un tema polémico. Cuando vos hablás con ellos, ¿qué es lo que te dicen?
lo peor son los padres. No sé si... Y cuando vos pasás de la clase media para arriba, peor. En los sectores más populares, ¿no es cierto?, hay una mayor cohesión entre el grupo familiar y el docente. En los colegios privados. No, yo digo cuando un problema... Y en los estatales también. Cuando un problema no se soluciona Claro, es porque y hay los alguno que está ganando con ese problema. Y me parece que acá claramente los docentes, los sindicalistas docentes hacen su demostración de fuerza en esta época. Vamos a pegarle a los docentes, a los gremialistas docentes que genera más consenso. Llevando a lo del aborto, porque a Vidal no se le puede decir nada. Yo creo que Vidal también gana con este conflicto, ¿eh? Pero bueno, no vamos a encontrar con eso. Pero con respecto al aborto me parece claro. Hay gente que está ganando, que está haciendo mucha plata. Todas esas clínicas que nosotros vemos que existen y que no tienen cartel, algunas sí, que las sabemos, ¿no? Están, todos sabemos dónde están. Todo eso hacen mucha plata. Con esto de la defensa de la vida, como dicen los que defienden la vida. Hacen mucha plata porque hay muchos abortos y eso cuesta plata. No cuesta tanto, según dicen. Todos lo pueden pagar, pero es un negocio. A ver, y volviendo a Vidal, que no entendí lo que dice. Es que a Vidal mucho no se la puede criticar. Yo lo que digo es que Vidal ha comprendido que con los docentes, con la pelea contra Baradel, ella gana. Por lo tanto, está tensando la cuerda. Le va a terminar pagando mucho más. Ella se animó a enfrentar a Baradel y a los docentes. Pero sí, que digo, se yo animó, como, pero eso... como legisladora de la ciudad que... Pero María Eugenia, No, animarse pero es lo los más políticos fácil que general- hay. No, no, Baradel no es sé una, eso que ha pasado. Baradel es una especie No. de figura. Ahora parece fácil, pero Es nadie... muy fácil. El gremio docente es uno de los gremios más grandes que hay en el país. ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Entonces, siempre el que está en la oposición se pone... Todos se ponen a favor de los docentes, porque tenerlos en contra... De Baradel no, pero porque Baradel es perfecto. Baradel y Es Moyano feo, tienen imágenes sucio, pésimas. malo La como ves, Moyano. Por lo claro. tanto, para un político es lo más fácil que hay. Mirá, cuando hubo elecciones en los docentes, Romina del Pla, ¿qué decía Vidal? Ojalá gane Baradel. Bueno, el Partido Romina Obrero del es más Pla intransigente, es una chica difícil, pero tiene mucho mejor imagen entre los padres. ¿Quién quiere que su hijo sea educado por Baradel? Nadie. Sí, pero por lo tanto, te pelearse olvidás una contra parte. Baradel es lo más fácil Hoy que que estás hay. clarividente y ves casi hoy todo, está viendo todo. te olvidas una parte. Porque los padres también están en desacuerdo con la gobernadora porque sus chicos no pueden empezar en forma y en término la escuela. Y viven en un mismo edificio donde los que van a un colegio privado empiezan. Y tienen hijos cada vez más burros y más analfabetos. Entonces, la pelea en algún momento, no sé si es cheque bueno entre Baradel y Vidal, Pero vos decís que me se lo quedo agarran con Vidal. con la El gobernadora o 83% con de los los maestros docentes. cumple con su tarea en la Argentina. El 83% de los públicos van y dan clases. El 17% son los que inventan las carpetas, los que son unos vagos insoportables. En la escuela privada solo el 5%. Entonces no creas que la gobernadora No, está yo estoy a festejando que no favor empiezan de las Vidal clases. contra Baradel. Para mí es la Virgen María. Pasa de Santiago. Yo Al la lado de quiero a Baradel, Vidal, al lado de no Baradel, quiero a vos- Baradel. al lado de Baradel vos sos un Baradel es- santo también. Al lado de Baradel vos sos un santo. No, Baradel es como un Aníbal Fernández. A ver, un minuto, sí, Aníbal sí. Fernández Es es como mal. Aníbal Ya uno, Fernández. Laura, sí. Claro, Baradel es como un Aníbal Fernández frente a María Eugenia Vidal. La fortalece. La fortalece. Y bueno, es lo que mismo estoy tratando de sí. explicarle, Como muchachos. Moyano. Igual para, más más allá de las allá de la imágenes, figura. a mí lo que me preocupa son los chicos sin ir a Que clase. vayan a la escuela. Eso es lo importante. Pero a Sí, ver, sí, hay sí. un problema, Sí. porque todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para tener una educación pública mejor? ¿Y cuándo vamos a dar ese debate? El problema es que la gobernadora misma anula ese debate cuando le dice a los docentes, ¿sabes qué? Este año vas a perder mínimo 5 o 6 puntos de la inflación. Entonces el docente no va a ir a dar el otro debate. De acuerdo. Vos dame la cláusula gatillo. Pero ahora te voy a empezar a exigir que demos el debate en serio. Desde ese lugar vos te podés sentar a negociar, pero es obvio que los docentes no se van a sentar a negociar desde un lugar en donde voy a perder mínimo entre 5 y 6 puntos para empezar a hablar. Entonces, si queremos dar un debate de la educación en serio, nos tenemos que sentar o sentar a otra parte conformándole lo primero, que es no vas a perder. Yo no Vos coincido. no vas a perder con la... Pero no coincido, Ahora ¿sabes por qué? debatamos el presentismo, debatamos el ausentismo, debatamos los planes de estudio, debatamos todo, porque no tenés excusa ahora para no sentarte a debatir eso, porque la base yo ya te la digo. No, a mí me parece lo siguiente. Yo no creo que sea el debate que quiera dar un sector que es el gremio docente. Es el ni que siquiera quiere los dar la docentes. sociedad, Por digamos. eso, correcto. Pero ellos se plantan en la única discusión que quieren dar, que es la discusión salarial. Y la gobernadora dice, pero ¿por qué no discutimos otras cosas? Porque hay otras cosas que están pasando. Según las evaluaciones internacionales,
la Argentina es el país que en la región tiene el mayor nivel de ausentismo docente. Y esto ocurre, discutamos eso también, no solamente la cuestión salarial. Discutamos que en la Argentina tenemos un problema que hay. En los últimos años hubo un incremento del 20% del cuerpo docente en un proceso de descenso de la matrícula escolar. Entonces discutamos qué es lo que nos está pasando. Entonces, a mí me parece que el gremio docente lo único que quiere discutir siempre, y es lo mismo, es paritarias. Y la gobernadora le dice, no, mira, no vamos a discutir nada más que paritarias. Por eso le dice, discutamos presentismo, por eso le dice, discutamos premio por presentismo. Todo eso en paritaria podés discutir todo. En paritaria tenés que discutir todo. Una discusión muy chica que no va a resolver el problema de la calidad educativa, que es un problema grave que tiene la Argentina. Hace 35 años vamos a cumplir democracia, no logramos salir de la discusión salarial. No, 35 años que seguimos discutiendo lo mismo. Mientras no por eso, la discusión salarial. Claro que es incorrecto, pero lo que pasa es que hay que pagarle bien a los maestros, tienen que ganar bien un sueldo, y las paritarias no es solamente la discusión salarial, la discusión... Las paritarias te permiten discutir calidad educativa. Y yo creo que nadie, la gobernadora mucho menos, no quiere pagarle bien a los docentes. Los recursos son finitos. O sea, hay que discutir el salario porque no es que... Es que hace 35 años que los recursos son finitos. En la provincia de Buenos Aires. Hace 35 años que son finitos para educación, para salud, para seguridad. O sin fondo de conurbano. Hay un problema real en la provincia de Buenos Aires que... Con fondo de conurbano, que antes tuvo la provincia, con fondo de conurbano. Cuando no lo tuvo, con coparticipación mejor o peor, nunca logramos resolver el tema salarial. Mira, yo querría incorporar un tema vinculado a esto que no es el mismo. Es decir, la UBA. Antes de ayer se ha conocido un ranking mundial de universidades, 22.000 universidades medidas, y la UBA está entre las primeras 100. Y 4 carreras de la UBA entre las primeras 50 del mundo. Y la UBA es estatal. Ventaja que no depende del cambio de gobierno. Ahora vos fíjate, es Estado y ahí estamos realmente en una situación de excelencia. ¿Por qué estamos ahí? Primero, la UBA tiene 5 premios Nobel. Que una universidad en el mundo tenga 5 premios Nobel es excepcional en este mundo. ¿Y por qué hemos superado a la Universidad de San Pablo, a la Universidad de Ciudad de México? Por la producción científica, cantidad de papers, etc. Entonces, no digas paper que tiemblan. Panamá, pero sin Panamá. Pero es cierto que la universidad zafó de la decadencia de la secundaria y la primaria. Por eso, pero para, Rosenda, lo que quiero marcar, para que te quiero hacer una pregunta con respecto a esto, vos sos una persona brillante y conocedor y tenés muchos años también. ¿En qué momento comienza la degradación de la escuela pública que siempre fue de excelencia en nuestro país? ¿En qué momento arranca? Porque hemos llegado a un nivel de discusión tan berreta, tan básico, y en el medio, como yo te dije, miles de pibes que están expectantes, cruzaditos de brazos así en la casa, esperando que se pongan de acuerdo el gobierno de turno con los sindicalistas de turno también. Mira, yo creo que el punto está. Nosotros tuvimos un sistema educativo excepcional con la ley 1420 en 1885, ¿no es cierto? Y eso claramente le dio a la Argentina un liderazgo, ¿no es cierto?, en materia educativa en toda América Latina, e incluso hay un momento en que Argentina tiene menos analfabetos que toda Europa menos 4 países. Ahora, yo creo que acá esto se fue deteriorando con el tiempo. Quizás alguno te dirá que empezó en los años 40, en los años 50, en los años 60. Esto es discutible y yo a veces no quiero entrar porque si no uno pareciera que hace una discusión política en este gobierno, pero claramente hay una decadencia. Pero al mismo tiempo, la Argentina ha mantenido bolsones de excelencia. Sobre todo en investigación, ha mantenido bolsones de excelencia. Y la UBA es más que un bolsón, porque es una universidad realmente... Ahora, lo que yo quiero preguntar, si dentro del sector público hay capacidad de mantener esos bolsones de excelencia, no es imposible que corrijamos lo demás. Buscame la nota de vuelta un minuto, buscame la nota de vuelta del LITA, porque el LITA habla de cuestiones de educación, no, pero de salud pública. En estos días se ha hablado mucho qué pasa con nuestros hermanos bolivianos que trabajan acá, qué pasa con las cuestiones de salud pública de ambas naciones, no sé si se van a poner finalmente de acuerdo o no. Y Lilita Carrió dice que algo me parece muy piola con respecto a lo que es la salud pública y lo que debería ser con respecto a salud pública en la República Argentina. Escuchá la nota de Lilita y lo que dice con respecto a este punto que ha sido uno de los debates de las últimas semanas. Mirá. El tema del aborto no se hizo público todavía, su opinión. Mire, nuestra agenda es el hambre de los vivos. Pido a los autores que respeten. Estamos cerca de Pesach, que es la salida de la esclavitud de los judíos. Estamos en Cuaresma. No pongan un tema que nos divide, cuando lo que nos une es el hambre. Yo soy autora de la Ley de Salud Reproductiva. Y la verdad es que hubo una omisión terrible
en informar el valor del cuerpo a las niñas. Un error de la iglesia, un error de la sociedad, un error de la política. Nuestros cuerpos valen. Pero yo prefiero una chica con 7 hijos. Yo tuve un hijo a los 16 años, me casé a los 16. Pero de 7 abortos no se sale. ¿Sabés qué no sale? No el cuerpo, no sale el alma. Yo no estoy por la criminalización, pero no estoy por la legalización. Respecto a la inmigración, el cobro de aranceles para... Miren, obviamente yo creo que tenemos que ser el centro sanitario de América del Sur. Creo que tenemos que atender a todos los hermanos y tenemos que ser un polo médico, pero que los estados tienen que pagar. Ahora, la humanidad es la humanidad. Yo no voy a dejar de operar a una persona con cáncer de cerebro porque sea boliviana. La mayor persona que yo quise en el mundo de las que me asistieron en los peores momentos de soledad se llama María y es negra, es divina, es reculta. Y yo le decía, ¿por qué no nos casamos así? Vos me heredás. Eso no quiere decir que sea lesbiana, te buscas. Ahí está, bueno, he aclarado algunas cuestiones. Bueno, Eugenia, vos sos boliviana. Yo soy boliviana, sí. ¿Y se vinieron acá a la Argentina en qué año? En el año 62. Yo tenía 4 años. Muy chiquita. Sí, sí. ¿Y qué opinas con respecto a este tema que se ha debatido en los últimos días? A mí me parece que la postura de pedir reciprocidad, me parece que es una postura que es correcta, sobre todo porque hay muchos de estos extranjeros que vienen para operarse en los hospitales argentinos y evidentemente también hay argentinos que pagan sus impuestos y que tienen que esperar muchísimo tiempo para poder ser atendidos en los mismos hospitales. Entonces creo que me parece que se está abordando un tema que no puede continuar de cualquier manera. Ahora, si alguien tiene una crisis de salud y está en territorio argentino, me parece perfecto que el hospital lo atienda de manera... De hecho, lo atiende. Me parece que lo que se cuestiona es la gente que viene a con estos operarse tours, en contingentes, en estos tours, en un país que tiene un 30% de pobres y tiene una clara crisis en la salud, pública, ¿no? Entonces, me parece que es un tema para discutir la inmigración en general, el tema de las universidades públicas, las cifras también, ¿no? Yo el otro día veía un tuit de Mario Negri que los radicales se están oponiendo a hacer cualquier tipo de restricción en la universidad pública para extranjeros, no para residentes, sino para los que vienen específicamente a estudiar en la universidad pública. Cuando vos tenés una universidad pública que se cae a pedazos ediliciamente, ¿no? Y él hablaba de cifras donde había 1.600.000 de estudiantes en la universidad pública y solo 37.000 eran extranjeros y el 80% de esos 37.000 eran residentes. Es la cifra que él tiró. A mí me gustaría tener cifras más, digamos, más concretas y más reales como para saber cuál es la incidencia, volviendo al tema que creo que planteaba Paulo de las cifras. Porque cada uno acá tira cifras que llevan agua para su molino. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es la incidencia? No creo realmente que este sea el problema de la educación pública ni de la salud. En salud no hay. El problema mayor que tenemos es en la educación básica, primaria y secundaria. Claro. A la universidad pública y gratuita, no sé si saben, llega el 1 o 2% de la población de bajos recursos. Porque además de la población de bajos recursos, no es el 50% que se gradúa del secundario, solamente el 27%. O sea que la posibilidad... De los que entran a la secundaria, los que hacen primer año... Sí, del total, pero si lo segmentás por los 50%. sectores más bajos, solamente se recibe del secundario el 27%. Entonces la posibilidad... La educación es la justicia perfecta. Entonces, ¿cuándo vamos a poder mejorar la educación? Cuando sea una causa nacional que nos una. Y cuando vivamos en un país que no digamos con toda naturalidad, bueno, cuando pase el Mundial... como pasa, eso es un espacio. Porque en lo único, yo escribí un artículo hace poco, las elecciones, en lo único que los argentinos tenemos consenso de que queremos estar entre los 5 países líderes en el mundo es en fútbol. ¿Por qué no en educación? Está piola eso. Como sí lo quisimos en el siglo XIX con Sarmiento, que es el único prócer que no tiene un feriado, lo tiene para los alumnos, pero no es un feriado nacional, el prócer que nos dio la educación pública y gratuita y que pensó en un país igualitario a través de la educación. Bueno, ahora tenemos al Papa. No, pero bueno, pensó que era la mejor educación, el mejor estándar en el siglo XIX. Santiago, y eso es lo que el nos Papa dio. ha colonizado la cabeza de
la dirigencia argentina. Por eso la mayoría está en contra de la legalización del aborto. Vos fíjate que la mayoría, todos los Yo los quiero ver debatir este tema. A ver si. creo A ver si. Son conservadores. Acá con la iglesia. Por favor. Acá con estas discusiones, yo creo que es cierto que se está evitando una de fondo, porque María Eugenia Vidal dice, los chicos no pueden ser rehenes de los docentes, no puede ser la paritaria lo único que se discute. Adrián tiene razón, lo que dice de que ahí está cerrada la discusión. El gobierno, ¿qué nos propuso en términos de modificar la educación, además de describirnos la escena? Un debate. ¿Qué nos propuso además de describirnos la escena? Modificar la ley para saber... No tenemos, para o sea, saber- María Eugenia Vidal sabe que tiene un problema con el sector docente, sabe que tiene más docentes que, crecieron más los docentes que alumnos. ¿Propone modificar el convenio colectivo de los docentes? No. Porque Pasamos sabe de que es la una pelea que no reforma puede dar. permanente al debate permanente. Entonces, describe la Hasta que situación- pase el mundial. Fraga, ¿usted qué dice? Y Macri hace lo mismo, Macri hace lo ¿Qué tenés? mismo, Tenés porque razón. plantea un montón de debates sociales interesantes y demás, pero había un Macri el día después de las elecciones de octubre que era el Macri del reformismo permanente. La economía no resolvió todos sus problemas. ¿Y qué nos propuso hoy el presidente en términos de avanzar, modificar y resolver los problemas económicos de fondo que tiene la Argentina? Debatir, Nada. debatir. Bueno, debatir. como no puede A ver, resolverlos, sí. propone Hay esto. debate, Es el país Santiago, intratable. a ver, sí. Intratable. Me quedo con Sí, dos país países intratable. A ver, intratables. sí. Dos cosas que me parecen importantes. María Eugenia Vidal, en plena campaña, decía que los docentes tenían que ganar 40.000 pesos, decía que ella las paritarias, por un tema central, dedicarse a la educación en la provincia de Buenos Aires, y lo compartimos, iba a llamar a paritarias en el mes de noviembre y diciembre, y la verdad que la sensación que uno tiene, comparto, segunda vez, Seferino, No. está la construcción... Se acerca el final del programa. ¿Sabes que sí? Tengo que volver Porque a mi estamos de casa. acuerdo en que hay una Hay una mujer utilización. que me No, no, espera. pero a ver, podemos compartir pensando distinto. Hay una construcción que es, los gremios son el demonio, son esta bestia que se quiere construir y María Baradel, Eugenia... Pero diría no, yo. Baradel, el Moyano. Pata Medina, y hay muchos que tienen razón, que son el Pata demonio. Medina. Entonces, te Es demuestro parecido que al tres demonio. son el demonio, te puedo hablar como platense, el Pata Medina y Baradel, y el tercero, que solamente en el aspecto físico podrá ser Roberto Baradel, y en realidad el dirigente acaba de pasar hace un año y fue por sus bases. Legitimado por sus bases. Hoy De los que conduce votan. su tema a partir del voto. Y me parece que ahí se equivoca María Eugenia Vidal, porque ella prometió que iba a resolver el tema de educación y no lo resolvió. Ustedes no sé si saben, pero IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, está de paro, la Agremiación Médica Platense. La mitad de la provincia sin prestación. María Eugenia Vidal hoy no dijo nada de este gran problema que afecta a 500.000 bonaerenses. Entonces, la provincia tiene problemas graves y la gente la votó María Eugenia Vidal ¿Para qué? para que pueda resolver la 13 minutos debe, 13 minutos debe. La provincia 13 tiene problemas minutos graves que lo dejó Scioli todo. Es Ay, un pero desastre. Docente, háganse recién, cargo, por favor. gobierna, Por favor. gobierna María Eugenia Un Vidal. desastre. Cuando pensaba que lo habías escuchado todo, mirá. ¿Quién habló ahora? Que con descaro es capaz de decir, como dijo hoy, que vamos bien. Vamos bien a la mierda, señor presidente. Ahí vamos. Por eso le hablo a usted. ¿Qué piensa hacer? Nos puede seguir mintiendo y estafando. Nos estafó con el correo y nadie lo mete preso. Nadie lo quiere, señor presidente. No se da cuenta cómo le cantan en todos lados. Nadie lo quiere. Usted está sordo, ciego. Pero nadie lo quiere. Estoy muy enojado y estoy triste. Porque creo, señor presidente, que todos somos un poco culpables de permitirle a usted que siga cerrando escuelas, que siga cerrando comedores. A la Vidal, esa cara de tarada que nos mira como señora buena y es una gran sinvergüenza que no le dio comida durante 2 meses, ni medio kilo de arroz a ningún comedor. ¿Qué hiciste con la plata, Vidal? Y usted, señor presidente, ¿para qué la tiene? De fundita decorativa, la va a llevar de candidata. ¿De candidata de quién? De más muertes. Cuando hoy se ponen los Ray-Ban rojos, son los... sí. Da pena. A ver si... por favor. Nadie los quiere. Parece no ser así. Los resultados Es su opinión, en es su opinión. las últimas elecciones confirmaron el liderazgo de Mauricio Macri a nivel nacional, confirmaron el liderazgo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Estamos saliendo de una situación grave, heredada en la provincia de Buenos Aires después de los años desastrosos de gestión de Daniel Scioli. De ahí partimos y de ahí, digamos, hoy hay, en la provincia de Buenos Aires hay obras en caminos, hay escuelas que se construyen, hay cosas que se hacen, antes se las afanaban.
Entonces, no es que ahora estamos bárbaros, se la afanan no es que arriba estamos bárbaros, y los demás, termino, dale. pero estamos bastante mejor. Yo también entiendo, y esto me parece que en materia económica, nadie puede decir que estamos bárbaros. Pero nosotros veníamos de una situación de un país que no crecía, que tenía alta inflación, 30% por año. No veníamos de la panacea. ¿Qué tenemos hoy? Un crecimiento invisible. En el año Ya lo dijo el pasado, porque tenemos un INDEC que nos permite ver qué es lo que ha pasado realmente con la economía. Antes no lo teníamos. El INDEC lo que me dice es que el año pasado la economía creció 2.8. Este año vamos a crecer al 3%. Ustedes me dirán, no es mucho. No, es cierto. Pero los últimos 4 del kirchnerismo la economía no crecía. Punto 1. Pero digamos que tenemos un punto, por favor. Ya seguimos. Pero si no, va a venir, sí. El señor de la bolsa y me va a llevar acá. El señor de la bolsa, ¿saben quién es, no? Bonafini. López, ¿dónde está Bonafini? Bonafini te lleva. No, por favor, Eve, Por favor. no manden un beso a Eve. Che, en instantes tenemos el informe, ¿ya está listo? De Arribas, 850 lucas. ¿Qué pasó? What passed? Comiendo una pastilla, Lili, que trajiste. Qué programa, por favor. Tranquilo, fue. Intenso. Este es un programa intenso. Gracias a todos los invitados, Gracias, María Eugenia. ¿Cómo la pasaste la primera vez? Sí, la primera vez. Muy bien. La pasé muy bien. Bien. Y bueno, Ahí quiero nos- dejar un libro Tu que libro, es mostralo, por favor, a ver. Argentina Innovadora, que Ahí es está. un libro que publicamos con Silvia Neistat. Ahí está. Silvia que viene mucho acá. Sí, y que justamente el presidente dijo que quería preparar a los argentinos para el siglo XXI. Creo que algunos de los temas que se instalaron hoy en la agenda presidencial, espero, tienen que ver con este... Con ese libro. Muchas gracias. La información llega desde Sao Paulo. ¿Qué dice el subjefe de la policía? Que se acusa al director de inteligencia de la Argentina de haber recibido $850.000 en propinas. Comunicado de Gustavo Arribas. Quiero expresar que no tuve ningún tipo de vinculación con los casos llamados Lava Jato ni la recientemente mencionada Operación Descartes. Yo no lo sobreseí de una acusación supuesta coima o de otra. Yo lo que dije que los hechos que ahí se denunciaban eran todos ocurridos en Brasil y por un residente brasileño y que no había ninguna conexión que permitiera a la justicia argentina ingerir en eso. Gustavo Arribas hizo un descargo. Dijo la transferencia de $70.475 que efectivamente se acreditó en mi cuenta corresponde aparte del pago del precio por la compra-venta de un inmueble de mi propiedad de la ciudad de San Pablo. Tuite Cristina Kirchner. Arribas, titular de la AFI, vive en departamento alquilado a Mauricio Macri, Panama Papers, Odebrecht. La ruta del dinero M sigue y sigue. Es muy probable que esos $600.000 sean parte de lo que Odebrecht puso en negro y en blanco en la campaña de PRO. Gustavo Arribas se ha dedicado toda su vida a ser el casero y el destacarro de Mauricio Macri. Diario Clarín. Germán Garabano sobre las denuncias contra Gustavo Arribas. Por ahora son un cúmulo de insinuaciones. El ministro de Justicia dijo que el jefe de los espías no debe ser apartado del cargo, aunque aclaró que se trata de una decisión del presidente. Lo que está probado es que realmente los depósitos de esos $600.000 están en la cuenta que tenía él afuera. Sí, Claudio. Bueno, Santi, Se reía, la cosa Claudio. es así. Es medio compleja. Un segundo para que se pueda entender. Hoy hubo unos allanamientos, 15 allanamientos la Policía Federal Brasileña hizo en San Pablo y en Minas Gerais. Hay una empresa de basura, repartidora de basura, a la que venían siguiendo y descubrieron que hacía operaciones de lavado de dinero con 5 firmas fantasmas. Una de esas firmas fantasmas, dice la Policía Federal Brasileña, había o habría sido usada también por Arribas para manejar su Soma. dinero, según... No, Soma es la empresa de basura. Claro. Pero no es Soma la La que cueva. lava, ni, ¿entendés? Usaba una cueva, una de las 5 empresas fantasmas en realidad, donde los cueveros operaban, y lo que dice la Policía Federal Brasileña es, en una de esas firmas fantasma, que sabemos que son solo para vehiculizar dinero de lavado, también habría manejado plata Arribas, que es lo que dijo Meireles. Entonces tenemos que remitirnos. La fuente sigue siendo la misma, que es el Meireles. cuevero Fernando Meireles con su jefe Yusuf, que declararon en su momento en Brasil. Eso tuvo una réplica acá, lo investigó la justicia argentina, sobreselló Arribas en primera, segunda y tercera instancia. No queda muy claro todavía cómo es la historia, por lo menos en Brasil, pero no es información nueva respecto a Arribas. Es siempre la misma acusación del señor Meireles, que dice que el señor Arribas transfirió o movilizó $850.000 en 5 pagos que terminaron en su cuenta después de pasar por Hong Kong.
Bueno, así hemos llegado al final de un programa impresionante, en un día muy importante para la Argentina. Esperemos que este año, chicos... Ojalá. Ojalá. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Esperemos que haya pasado lo peor. Ojalá, por el bien de todos. Gracias, Reloj Polis. Gracias, Liguria, por la ropa, como siempre. Gracias a vos por habernos acompañado. Seguí en América mañana, pegaditos al norte. Seguimos nosotros. Todas las voces, todas. Interpretales por América. Hasta mañana. Pasar el día.